Buenos días, hermanos. Contento de verles nuevamente y también es una alegría ver la iglesia con mucha gente. Voy a regular un poquito el aire porque se me están volando las hojas, a ver si lo logramos para que vaya hacia abajo. Vale. Primeramente vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por el Evangelio, por Cristo crucificado, en torno a quien giran todas las cosas. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Jesús viniendo al mundo es la buena noticia para esta humanidad perdida. Y queremos rogarte, Señor, que tu Evangelio brille en esta mañana en nuestros corazones. Que podamos entender que nuestra obediencia a ti y todo lo que tú nos ordenas encuentra su fuente de motivación en lo que tú has hecho por nosotros. Y eso es el Evangelio, la buena noticia de que tú has hecho un plan de salvación en Cristo Jesús. Tú nos elegiste, tú enviaste a tu Hijo y tú nos has salvado. Queremos que el Evangelio forme parte, sea el centro de toda nuestra vida como iglesia y que tú nos sostengas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, del 14 al 21. Romanos 12, del 14 al 21. Dice así, Romanos 12, del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este texto de Romanos, capítulo 12, que va desde el verso 14 al 21 y que acabamos de leer, parece haber un tema que se repite. Parece haber un asunto que tiene protagonismo, y es este: el amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Fijaos en este patrón. En estos versos que hemos leído, expresado de diferentes formas, en diferentes versos, parece haber una idea central. Como decimos, el amor hacia los enemigos. Fijaos, verso 14 nos dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen. Aquellos que nos persiguen, nosotros debemos bendecirles. Fijaos en el verso 17, segundo ejemplo: no paguéis a nadie mal por mal. Si alguien nos hace mal, nosotros no debemos pagarles del mismo modo con mal. Tercer ejemplo, verso 19: no os venguéis vosotros mismos. Si alguien nos hace un mal, Dios nos dice que no debemos tomar la venganza por nuestra cuenta.
no debemos reaccionar nosotros. Se nos dice que dejemos al Señor que Él haga lo que Él tenga que hacer. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. En esencia vemos la misma idea. Si viene nuestro enemigo, aquel que nos hace mal, no le paguemos con mal, sino démosle de comer, bendigámosle. Y verso 21, otro ejemplo más. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nosotros recibimos un mal, si nos hacen un mal, nosotros no hemos de responder con mal. Debemos vencer ese mal que nos hacen haciendo el bien. Así que, como hemos podido observar, hay hasta 5 versículos en este texto que hemos leído que nos hablan del mismo principio, y es amar a los enemigos. Aquellos que nos hacen mal, no pagarles de vuelta con mal, sino responderles con bien. ¿Qué tienen en común todas estas frases? Pues lo volvemos a repetir. El amor hacia los enemigos. No hacer el mal a aquellos que nos hacen el mal. Hoy, de manera concreta, vamos a pensar en el verso 14. Vamos a fijar nuestros ojos en ese verso específico. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos ordena bendecir a aquellos que nos persiguen. Bendecirles y no maldecirles. En aquella época, primer siglo del cristianismo, se podría tomar esa expresión de forma literal, porque verdaderamente los cristianos eran perseguidos ferozmente, eran rechazados y maltratados. Así que literalmente aquello tenía sentido. Había una cruel persecución, al igual que hay persecución hoy en día en el mundo en el que vivimos. Es un llamado a responder con misericordia y con bien a aquellos que nos persiguen. Pero también es verdad que nosotros aquí donde estamos, en Mallorca, siglo XXI, quizá no experimentemos una persecución tan feroz. Igualmente somos rechazados, pero lo que tenemos que entender es que el principio aquí, ya sea que nos persigan cruelmente, o ya sea que nos rechacen, o ya sea que nos hagan cualquier mal, nosotros somos llamados a responder de una forma diferente. O sea que el principio no solo tiene que ver con la persecución. El principio tiene que ver con las pequeñas actitudes también. Cuando alguien te hace algo malo, tu corazón reacciona. Y se nos está llamando a reaccionar de un modo diferente, no pagando con mal a aquellos que nos hacen mal. ¿Qué significa esto? Debemos desear el bien a los que nos hacen el mal. Debemos desear el bien a aquellos que nos hacen el mal. Y me río, ¿verdad?, porque no es algo fácil en absoluto. Podría sonar a locura a muchas personas. Y es que no debemos desear cosas malas a aquellos que nos hacen cosas malas. Ese es el principio de esta mañana. No debemos desear cosas malas, o sea, no debemos maldecir, no debemos desear que pasen cosas malas, no debemos reaccionar con odio a aquellos que nos odian. Observaciones. La primera, tenemos 3 puntos en esta mañana. Vamos a desgranar esto que estamos viendo. Lo primero, aquí vemos un mandato que es antinatural. Vemos aquí un mandato que es antinatural. ¿Qué quiero decir con un mandato antinatural?
es una orden que Dios nos da a través del apóstol Pablo, pero es una orden que está fuera de los patrones de este mundo. No es algo normal, no es algo natural, es algo diferente a la forma de pensar de este mundo. El mandato de bendecir a los que nos persiguen no es normal. Vamos a ser honestos. Eso no está dentro de lo que la gente suele hacer. Va en contra de lo natural. Lo normal, ¿verdad?, es bendecir a los que nos bendicen. Eso sí que es muy normal. Y lo normal es maldecir a los que nos maldicen. Esa es la costumbre de la gente. Eso es lo que está en el ADN de la gente. Hacer el bien a los que me hacen el bien y contestar mal a aquellos que me hablan mal. El asunto es que este mandato de Dios va en contra de los patrones del mundo, porque así es el cristianismo. El cristianismo va a contracorriente de lo que nos enseña este mundo. Los seres humanos suelen amar a aquellos que les aman y suelen odiar a aquellos que les odian. Ya lo hemos leído en Lucas 6, 32 al 33. Nos dijo el Señor Jesucristo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Amar a aquellos que nos aman es lo más fácil del mundo. Eso está chupado, ¿verdad? Si alguien me está favoreciendo y me hace bien, lo más fácil es que yo le hable bien, le tenga aprecio. Pero eso es muy fácil, eso lo hace todo el mundo. Eso no tiene ningún mérito. El Señor Jesús dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué estáis haciendo de especial? ¿Qué estáis haciendo de diferente? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Cuál es la primera aplicación en esta mañana? ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia aquellos que nos hacen el mal? ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia aquellos que nos hacen el mal? Esto es súper importante que lo analicemos, hermanos, porque, como hemos dicho, este mundo ama a aquellos que le aman y este mundo odia a aquellos que le odian. Nosotros no podemos ser iguales. Los cristianos no son así, no podemos ser así. Somos diferentes, porque hemos sido amados por Dios de un modo diferente. Dios nos ha mostrado una forma diferente de amar, y es la gracia de Dios que hemos recibido. Nosotros debemos transmitirla a otros. Hemos recibido un amor inmerecido. Por lo tanto, vamos a dar un amor inmerecido a aquellos que nos hacen mal. Eso define al cristiano. Eso es esencial para el cristiano. El cristiano no ama como el mundo ama. El cristiano ama a aquellos que le ofenden, porque la sangre de Jesús ha sido derramada por él. El cristiano ha entendido la gracia de Dios, ha entendido que ha recibido un amor que no merece, por lo tanto da un amor que los demás no merecen. Eso es ser cristiano. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No podemos hacernos llamar cristianos y estar allí odiando a la gente a la mínima que nos hagan.
Y estaréis de acuerdo conmigo que nosotros hacemos eso cada día. Nos basta una mala mirada, nos basta un mensaje, nos basta alguien que se cruza en la calle para maldecir a la gente. Y Dios nos dice, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, y Él nos ha enseñado una forma distinta de amar. Somos diferentes al mundo, somos distintos. ¿Sigues tú la forma de este mundo? ¿Amas tú solamente a los que te aman y a aquellos que te hacen mal les pagas con mal? Si es así, no estás reflejando el amor de Cristo. Y quizá ni siquiera seas cristiano, porque eso es lo normal en los que no son cristianos, porque no han entendido el amor de Dios en el Evangelio. Pero alguien que sí ha entendido ese amor de Dios debe practicar ese tipo de amor y debe perseverar en amar de esa manera. Evidentemente fallamos mucho en esto. No estamos diciendo que los que caigamos en esto, lo hacemos todos los días, no seamos cristianos. Pero es hora de arrepentirnos en este tema. Es hora de pensar en esto. ¿Cómo estoy reaccionando? Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Maldecir no es simplemente levantar las manos y decir, maldita sea esta persona. Espero que no hagamos eso, que no lleguemos hasta ese punto, ¿no? Maldecir basta una inclinación del corazón. Maldecir es un segundo. Es cuando nos hacen algo, es un sentir el maldecir. Es algo que está en lo más profundo de nuestro ser. Y esto también nos va a llevar después a cómo ser capaz. Cómo ser capaz de responder como Dios pide que respondamos ante aquellos que nos maldicen. Así que estamos delante de un mandato antinatural, por lo tanto estamos delante de un mandato muy difícil, porque va en contra de nuestra inercia natural. Segundo punto, los cristianos tenemos prohibido maldecir. Los cristianos tenemos prohibido maldecir. En este texto tenemos una orden clara de no maldecir a nadie. Es una orden, no es una sugerencia ni una recomendación. Es un mandato del Señor que nosotros tenemos que obedecer. Fijaos aquí en el verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No maldigáis. Ese es el mandato de Dios para nosotros. Debemos obedecer a nuestro Señor. No podemos maldecir a la gente. ¿Qué significa esto? Como cristianos, estamos desobedeciendo al Señor cuando deseamos mal a alguien. Es sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros deseamos mal a alguien porque nos ha hecho algo mal, estamos pecando, estamos rompiendo los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es algo serio, es algo que debemos tener en cuenta. No podemos tomar esto a la ligera, porque estamos cayendo en desobediencia y estamos pecando en contra de Dios cuando nosotros maldecimos a la gente. Y no importa cuánto mal nos hayan hecho, no importa. Aquí tampoco hay un termómetro de decir, bueno, a aquellos que os han ofendido un poquito, no le maldigáis.
A aquellos que os han ofendido mucho, ahí sí que podéis decirles algo. No. Esta es una norma absoluta de que no podemos maldecir a nadie, sea lo que nos hayan hecho. Y aquí tenemos una advertencia seria, como estamos diciendo, para refrenar nuestra lengua. Debemos refrenar nuestra lengua, pero también debemos refrenar las actitudes silenciosas de nuestro corazón. Debemos refrenar las actitudes que nadie ve, pero que Dios sí ve. Y hay una gran variedad de maneras de maldecir a la gente, ¿verdad? Sabéis, una manera muy fácil y muy común con la cual maldecimos a la gente es cuando nos unimos para criticar a alguien cuando no está. Somos muy dados a eso, ¿no? Cuando se está hablando de alguien, entramos en la conversación y bueno, como todos estamos tan valientes, ¿verdad? Nos unimos y participamos de esa crítica y de ese odio. ¿Cuántas veces hacemos eso, no? Incluso con hermanos en la fe. Nos los comemos, como dice la Escritura. Es como si nos estuviéramos comiendo unos a otros. No entremos en ese juego, hermanos. O cuando se habla de un vecino. Bueno, a los vecinos sí que los podemos criticar, ¿no? A los vecinos tenemos licencia para hacer con ellos lo que queramos. Y los políticos, ya ni te digo, deporte nacional. Vosotros habéis visto, hermanos, cómo actúa la gente cuando se habla de los políticos. Con qué desprecio, con qué odio, con qué actitud sucia se habla en contra de esos hombres y mujeres. Nosotros no debiéramos, ni aún en broma, hablar mal de Pablo Iglesias, ni de Sánchez, ni del rey. No deberíamos hacerlo. Deberíamos primeramente orar por ellos. Deberíamos pensar en ellos con misericordia cristiana. Porque el Señor nos ha llamado a amar a todas las personas, incluyendo a aquellos que la gente critica con mucha facilidad. Nosotros hemos de ser diferentes. Y esto parece una tontería, ¿no? Pero piénsalo. Piensa tú el concepto que tienes de determinadas personas o de determinados personajes públicos. ¿Qué hay en tu corazón hacia ellos? Seguramente habrá odio, desprecio, pero el Señor nos ha llamado a amarles y a mostrarles misericordia en nuestro corazón. Qué precioso testimonio del amor de Cristo es ese, ¿verdad? Y a eso hemos sido llamados. Revisemos con mucho cuidado nuestras actitudes hacia los demás. No seamos como los demás que hablan mal de las otras personas. No seamos iguales. Vamos a ir al tercer
y último punto. Primeramente, hemos dicho que estamos ante un mandato que es antinatural, que va en contra de lo que nos pide nuestro cuerpo, ¿no? Y después hemos dicho que no tenemos que maldecir. El Señor nos prohíbe explícitamente, claramente, no podemos maldecir a las personas. Y el tercer punto, pues es cómo hacer esto. Cómo lograr mejorar en esto. Cuando nos damos cuenta de cómo actuamos y de lo que sentimos en nuestros corazones, nos damos cuenta que estamos muy lejos de obedecer estos mandatos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para no desatender este mandato del Señor? Y el tercer punto es que ante este mandato, que es antinatural, solo podemos obedecer a partir de un amor sobrenatural. Este mandato, que podríamos decir entre comillas, que no es de este mundo, solo se puede obedecer cuando entendemos una fuente de amor que no es de este mundo. Un amor diferente, un amor radicalmente distinto, un amor precioso, que es el amor de Cristo Jesús por nosotros. Y solo cuando esa realidad reluce en nuestro corazón, empezaremos a ser capaces de amar a las personas que nos ofenden. De otro modo, nunca lo haremos. ¿De dónde sacamos la capacidad para amar a los que nos odian? ¿A quién se le hace fácil aquí amar a aquellos que os odian? ¿A quién se le hace fácil? A nadie. ¿Cómo podemos ser capaces de no maldecir a los que nos maldicen? Lo primero que tenemos que entender, muy importante, es que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad de amar a aquellos que nos odian. Está fuera de nuestro alcance. Nuestra condición y nuestra naturaleza pecaminosa nos impide amar a los demás cuando esas personas nos han odiado o nos han ofendido. No está en nuestra mano, lo cual no quiere decir que no debamos procurarlo. Es nuestra responsabilidad amar a nuestros enemigos, pero esa capacidad viene de fuera, proviene de Dios. Y la segunda cosa es esta: el Evangelio, Cristo crucificado, es el hecho que nos capacita a amar a nuestros enemigos. El Evangelio, Cristo crucificado, Cristo allí en la cruz, es el hecho que nos capacita a amar a nuestros enemigos. La obediencia a Dios en este mandato tan difícil, esa capacidad, esa fuente, proviene de la cruz. Es el único camino para poder obedecer a este mandato. Y este texto nos lo muestra de una manera preciosa. Y lo vamos a ver. ¿Recordáis que cuando hemos hablado de Romanos, estuvimos ver
las misericordias de Dios por nosotros. Desde el principio del libro hemos hablado de que hemos sido justificados. Hemos hablado de que Dios nos ha llamado, que Él nos ha elegido, que Él ha mostrado su amor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos hablado del amor de Dios tanto por los judíos, de los cuales Él no se ha olvidado, pero también por los gentiles. Hemos hablado de las misericordias de Dios desde el capítulo 1 hasta el 11. Hemos puesto el Evangelio, hemos puesto a Cristo crucificado en lo más alto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Por qué? Porque entender lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo que nos capacita a obedecer. Y no solo a amar a nuestros enemigos, sino a obedecer en todo lo demás. El Evangelio, Cristo crucificado, es el motor de nuestra obediencia. No podemos decidir obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. No basta con decir, a partir de mañana voy a ser mejor persona y me voy a esforzar un poquito más para amar a aquellos que me caen mal. Eso no sirve, eso es superficial. Lo que cambia nuestro corazón es entender Romanos del 1 al 11, Cristo crucificado, el amor de Dios derramado hacia nosotros. Y cuando entendemos eso, obedeceremos. ¿Y dónde vemos esa conexión? Fijaos, capítulo 12, deberes cristianos, obediencia, lo que Dios nos pide que hagamos. Romanos 1 hasta el 11, Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esa es la estructura, ¿verdad? Romanos 1 a Romanos 11, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Romanos 12:1, lo que ahora tenemos que hacer a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Fijaos, Romanos 12:1. Ahí está el enganche de la cadena, ¿vale? Romanos 1:11, el amor de Dios en Cristo por nosotros, el Evangelio, nuestro motor. Romanos 12:1 dice, así que, ahí está la conexión. Así que, wow, dos palabritas. ¿Lo ves? Romanos 1:11, Dios nos ha amado. Romanos 12:1, así que, por lo tanto, fijaos, así que, hermanos, os ruego, ahí está la petición del apóstol Pablo, os pido, hermanos, que obedezcáis esto, pero fijaos lo que dice, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego que contempléis las misericordias de Dios, que van de Romanos 1 a Romanos 11. Os suplico que contempléis lo que Dios ha hecho por nosotros. Os suplico que recordéis vuestra elección, vuestra justificación, vuestra santificación, vuestra glorificación. Os ruego por las misericordias de Dios. Y a partir de ahí vienen los mandatos, ¿verdad? Y en este capítulo 12 hay varios mandatos.
pero todos se enganchan con esa primera frase, ¿comprendéis? Todo fluye de ahí. El apóstol nos está diciendo, mirad lo que Cristo ha hecho, así que obedeced esto, y llegamos al 14 que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dicho de otro modo, podríamos juntar los dos versos, ¿no? Y decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que bendigáis a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo podemos amar a los que nos odian? Primero necesitamos convertirnos. No hay otra forma. Porque la persona que se ha convertido ha entendido el amor de Dios. Y es ese amor de Dios entendido el que nos permite amar a nuestros enemigos. Nosotros que somos cristianos, ¿cómo podemos perseverar en ese tipo de amor? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, porque me he tomado a la ligera maldecir a los demás. Y he estado maldiciendo incluso a mi esposa y a mis hijos, sistemáticamente, como si fuera cualquier cosa. Y eso no te agrada. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Hoy lo hemos cantado. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y amor. Estamos desprovistos de amor, hermano. Nuestra oración ha de ser, Señor, muéstrame, enséñame lo que tú has hecho por mí. Déjame ver la grandeza de tu obra en mí y dame más amor. Pero no cualquier amor. Ha de ser un amor cruz-céntrico, un amor que fluye de la cruz. Quiero terminar mencionando estas palabras del Señor Jesucristo en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor al que hemos sido llamados. El amor que perdona a aquel que te ofende. El amor que pide, que intercede por aquellos que te están crucificando, literalmente. Al fin y al cabo, hermanos, lo que hemos hablado hoy es el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros le ofendimos y le ofendemos.
incluso hoy. Pero Él nos ha perdonado. Ese es el amor que vemos en el Evangelio. Un amor inmerecido. Sea lo que sea que nos hayan hecho, demos testimonio de que somos hijos de nuestro Padre y perdonemos. No guardemos rencores, hermanos. Yo sé que hay rencores muy poderosos en nuestras vidas, incluso que están anidados ahí por décadas. ¿Por qué no pensamos en ello? ¿Y por qué no aplicamos el amor de Cristo a esas personas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no coges tu móvil a esa persona que te hizo algo muy grave o menos grave, pero que la has evitado, la has mantenido ahí? A lo mejor esa persona ni sabe que tú tienes en contra algo, porque a lo mejor no fue algo muy grave, porque al fin y al cabo somos así. Y le tiendes la mano, como cristiano que eres, y le muestras el amor de Cristo. Ya sea que lo merezca o que no. Ya sea que debiera ser él o ella el que venga a ti y no tú a ella, no importa. Hazlo. Y empieza a practicar el amor de Cristo. Nos vamos. Conclusión. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hagamos esto con la cruz en nuestra mente siempre. Que el Señor nos ayude. Amén.